Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. Y el capítulo de hoy va a ir dirigido para todas aquellas personas que, independientemente en el punto en el que estéis deseando mejorar tanto personal como profesional como económicamente y que de alguna manera estéis comprometidos con vuestro desarrollo personal. Si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 34 años y llevo más de 15 años trabajando en temas como desarrollo personal, actitud positiva, ventas, liderazgo, oratoria, persuasión, etc. Durante estos últimos 15 años he emprendido en varios negocios de diferentes sectores, me he arruinado 3 o 4 veces durante el camino, he cometido tantos errores que mi compromiso en el día de hoy es, durante los próximos minutos, de transmitirte y aportarte el máximo valor posible para que de alguna manera podamos aprender juntos. Decirte que llevaba una semana y pico sin poder grabar por H o por B y ahora tengo unas anginas, tengo el cuello muy inflamado y es por eso que no he podido grabar antes, aunque tenía tantas ganas, y lo estoy grabando con el cuello así porque realmente es lo que me apetece hacer, es una de las cosas que más disfruto hacer, a pesar de que no gano un euro por hacer este tipo de contenido, pero disfruto tanto haciéndolo que mi compromiso conmigo mismo era grabar este capítulo. Espero que me dure la voz durante todo el capítulo y espero que así sea. Una noticia importante que, antes de empezar, que este setup que estáis viendo pues va a cambiar, espero, tengo que darme mucha prisa, ya lo tengo todo medio preparado, este setup va a cambiar, esta es mi oficina de mi empresa y voy a cambiar toda la distribución y a partir del próximo episodio vais a ver un atrezo, un setup diferente. Así que si quieres suscríbete y a partir de aquí, los próximos episodios, verás un setup pues totalmente diferente. Y quédate hasta el final del vídeo porque tengo un regalo que te quiero dar por estar comprometida con tu desarrollo personal. Entonces vamos a hablar sobre un tema muy importante que es sobre cómo tomar el control de tu vida, de tu estado anímico, de tus resultados y básicamente de todo lo que sucede en tu vida. Podría ser como un eslogan, como un resumen, cómo tomar el control de tu vida. Cómo sentirme bien, cómo tomar el control, etc. Al final tenemos que entender lo siguiente: nosotros vivimos en un mundo de dualidad, vivimos en un mundo dual, en un mundo de dicotomías. Allí donde es alto, es bajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, gordo, delgado, lleno, vacío. Y podríamos estar así horas y horas y horas y días, ¿no? Vivimos en un mundo de dicotomías y entendemos que en cualquier circunstancia de nuestro día a día, en cualquier circunstancia de nuestra vida, podemos elegir tratar, ver esa circunstancia, podemos interpretar esa circunstancia desde dos puntos de vista. Podemos interpretarlo como un punto de vista de víctima y podemos gestionarlo como un punto de vista de responsabilidad. El objetivo de este vídeo es explicarte cómo tomar la responsabilidad de todo lo que haces, decides, piensas y de tus resultados, tomar la responsabilidad al 100%. Y te explicaré el por qué esto puede marcar una gran diferencia en tu estado emocional, en tus resultados, en tus relaciones, en absolutamente todo. Esto puede dar un giro de 180 grados a literalmente tu vida, ¿vale? Entonces, ¿por qué las personas somos víctimas? ¿O por qué las personas son víctimas? Por varios motivos. Primero, por la educación. Primero, porque hemos visto como nuestros padres, tutores, profesores, amigos, entorno, pues han sido víctimas. Pues esto es así, porque todos en algún punto de nuestra vida hemos visto como otras personas eran víctimas. Y lo hemos imitado. Por eso cuando éramos niños decíamos, cuando suspendíamos un examen, decíamos, papá o mamá, me han suspendido, ¿no? Algo externo. Y cuando aprobábamos un examen decíamos, papá, mamá, he aprobado, ¿no? Cuando teníamos un resultado positivo, asumíamos la responsabilidad. Cuando teníamos un resultado negativo de suspender, no asumíamos responsabilidad. Entendemos que
No asumir responsabilidad, ya te pondré varios ejemplos, no asumir responsabilidad es directamente lo mismo que ser una víctima, ¿vale? Esto pasa mucho con la política. Estas personas que constantemente están luchando, están quejándose, están indignados, etcétera, etcétera, con la situación actual, política, social o de lo que sea, o de género, o todas las mierdas que quieran quejarse y quejarse de todo esto, son víctimas. Porque al final entendemos que en el momento que tú no eres capaz de estar totalmente pleno, feliz, contento, conforme, etcétera, contigo mismo, y eso es algo externo, eres una víctima. Y eso es así. Y me lo puedes explicar como quieras, me lo puedes argumentar como te dé la gana. Eso es así. Si tú no eres capaz, tú solo, tú sola, de internamente ser feliz, pleno, etc., etc., y una causa externa, una circunstancia, algo del exterior que no está dentro tuyo, te perturba y te hace sufrir, ya sea en inconformidad, en estar indignado, indignada, en lo que sea, en que te salga ira, etcétera, es porque eres una víctima. Estás siendo una víctima. ¿Lo quieras entender o no? Entonces, víctima, responsabilidad. Un ejemplo muy claro de ser una víctima es la lotería. ¿Vale? Yo subí un reel short TikTok hace poco que se hizo, bueno, que tuvo bastantes views porque yo de alguna manera no criticaba, pero bueno, decía que era perjudicial que te tocara una cantidad muy grande de dinero al no estar preparado para recibirla, y la gente pues vale, me puso bastante a caldo con ese vídeo, ¿vale? Tuve bastante hate en comentarios con ese vídeo. Y entiendo que todas las personas que me lanzaron hate a través de ese vídeo es porque son personas que de alguna manera les gustaría que les tocara la lotería, probablemente jueguen a la lotería, pero nunca les ha tocado la lotería. Por lo tanto, opinan desde una circunstancia en que quieren algo, no han experimentado ese algo y por lo tanto, como anhelan ese algo, pues opinan, ¿no? Bueno, pues al final cada uno tiene el derecho de opinar. Pero la lotería es un muy buen ejemplo sobre cómo ser una víctima, ¿no? Porque al final, si nos paramos a pensar, el hecho de jugar lotería es como que estoy dejando en manos del azar, en manos del universo, estoy dejando en manos de una bolita mi futuro económico, ¿no? Es como voy a poner un eurito o la cantidad que sea, da igual, voy a poner aquí un eurito y voy a dejar en manos del azar, en manos de, no sé cómo llamarlo, azar, o de manos de una bolita, a ver si me toca, a ver si me soluciona la parte económica durante el resto de mi vida, que no la plenitud, ni la felicidad, ni la paz, ni etcétera, solamente la parte económica. El problema es que en la sociedad en la que vivimos, la mayoría de personas creen que dinero y felicidad es lo mismo y están muy equivocados, no tienen nada que ver, por eso hay tantas personas que no tienen nada y son muy felices, y por eso hay tantas personas en el mundo que tienen mucho y son felices y son vacías y tienen carencias, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene nada que ver el dinero con la felicidad. Entonces, al ejemplo que me desvío, la lotería es un claro ejemplo de ser una víctima, porque al final estoy dejando de responsabilizarme de mi futuro económico o de mi prosperidad económica y lo estoy dejando todo al azar. Estoy dejando de tomar responsabilidad. Y en resumen sería eso. Puedes, si no estás de acuerdo y esto te provoca ira o te ofende, pues oye, cierra el podcast y no pasa absolutamente nada. Pero no hay manera de que me puedas argumentar que jugar a la lotería no es ser una víctima, es 100% ser una víctima, porque dejas de responsabilizarte de tu prosperidad económica y de tu futuro económico, con el anhelo, la esperanza y la ilusión de que quizá poniendo ese eurito ahí te vaya a tocar una gran cantidad económica. Bueno, es absurdo, pero bueno, me parece perfecto. Entonces, hay que entender una cosa. Si quieres dejar de ser una víctima, tienes que entender lo siguiente. Todas las personas que son víctimas porque de alguna manera el hecho de ser una víctima te está beneficiando. Es decir, si tú quieres dejar una víctima es muy sencillo. Tienes que entender
¿qué te está beneficiando de ser una víctima? Todas las personas que son víctimas, todas las personas que se quejan, todas las personas que sufren porque no se responsabilizan, no tienen la culpa de sus resultados, de sus emociones, de lo que hacen, dicen y piensan, es porque de alguna manera algo les está beneficiando. Entonces tienes que descubrir qué es eso que te beneficia. Puede que sea que cuando te quejas, que cuando eres una víctima recibes atención. Esto es muy común. Puede que sea que cuando te quejas, cuando estás en ese estado de víctima, puede que sea que recibes validación, porque esto es muy común. Normalmente hay mayor porcentaje de personas que son víctimas que las que no lo son. Entonces, puede que recibas validación. Bueno, sea el motivo que sea, pero tienes que encontrar dentro de ti el motivo por el cual te está beneficiando, te está aportando algo el hecho de ser una víctima. Y cuando te des cuenta de lo que es, tienes que pensar lo siguiente. Lo que a mí me beneficia de ser una víctima es superior, es decir, tiene mayor peso o menor peso que todo aquello que me beneficiaría siendo responsable al 100%. Cuando digo ser responsable al 100%, esto es un abanico tan amplio como, por ejemplo, el hecho de que, un ejemplo, yo salgo a las 3 de la madrugada con mi coche, con mi mujer y con... Supuestamente, es un caso hipotético. Y mis 3 hijos en el coche. Cojo a las 3 de la madrugada el coche, paso por un semáforo en verde y de repente una persona se salta el semáforo de la intersección y me golpea el coche. ¡Pum! Y me choca. Tienes que asumir responsabilidad. No puedes hacerte la víctima. Si ahí tú lo que piensas, lo que dices y cómo actúas es eludiendo la responsabilidad, eres una víctima. Porque si eludes responsabilidad, sea lo que sea, eres una víctima. Porque si no asumes responsabilidad, hasta en esa situación, eres una víctima. Y una característica en común que tienen todas las víctimas es que sufren. Es que sufren. Entonces tienes que valorar si el peso de ser una víctima es superior o es inferior al peso de todo lo positivo, de todos los beneficios que tiene tomar un 100% de responsabilidad. ¿Por qué es tu responsabilidad? ¿Por qué es tu culpa? Que eliminamos la palabra culpa porque tiene connotación negativa y la palabra culpa la cambiamos por la palabra responsabilidad, que tiene una connotación positiva. Eliminamos la palabra culpa. Nadie es culpable de nada, pero todos somos responsables de todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué si en esta situación del coche tú eres responsable o yo sería responsable? Porque yo he decidido coger el coche a las 3 de la madrugada, porque yo he decidido ir con supuestamente mi esposa y mis 3 hijos en el coche, porque yo he decidido pasar por esa intersección concretamente a esa hora, porque yo he decidido hacer absolutamente todo lo que hice para llegar concretamente a ese punto en el cual esa persona me choca. Independientemente de todo lo demás, yo soy responsable de eso. Si no lo quieres aceptar, eres una víctima. Es muy sencillo. Entonces, a partir de aquí, los mayores beneficios que yo creo que tiene ser 100% responsable son muchos, ¿vale? Pero el primero o los más importantes es el siguiente. Cuando tú eres 100% responsable, tienes una sensación, tienes un sentimiento y una sensación de que tomas el control de tu vida, de que tomas el control de tu día a día, de que de alguna manera tienes el control de absolutamente todo lo que pasa durante tu día, desde la parte interna hasta la parte externa, es decir, desde todo lo que sucede dentro hasta todo lo que se materializa afuera. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que no siempre sea así, cuando tú tomas 100% de responsabilidad, lo que sucede es que tienes esa sensación que te hace sentir bien, y al final estamos aquí para sentirnos bien, tienes esa sensación de que tienes el control de lo que sucede, de que nada externo puede afectarte, de que todo lo que sucede de alguna manera es porque tú has tomado esa decisión, y es 100% así, de que todo lo que tienes, todo lo que eres en esta vida es tu responsabilidad y es porque tú has tomado una decisión y es porque tú has tomado el control en cada momento para que lo que eres y lo que tienes sea exactamente como es.
Esa es, yo creo, la mayor ventaja y la mayor bendición de tomar el 100% de responsabilidad. Porque esto de alguna manera te da una sensación de liberación y si no, pruébalo. Pruébalo. Eso te da una sensación de liberación y te da una sensación de control y te hace sentir tan bien que vale la pena. Ahora bien, ser una víctima también tiene sus ventajas, como te decía. Si encuentras cuáles son los beneficios que tú obtienes por ser una víctima, será mucho más fácil que dejes de serlo y que pases al otro punto, que empieces a tomar responsabilidad. Probablemente sea que recibes atención, probablemente sea que recibes validación, probablemente sea que te da esa dopamina instantánea, por ejemplo, cuando rompes carácter y te sube esa ira porque te indignas o porque te enfadas, porque estás empezando a sufrir, porque te ha pasado algo y entonces lo culpas a algo externo. Bueno, puede que sean muchas cosas, pero es muy importante que entiendas de dónde viene esa... de qué beneficios y qué ventajas te está dando ser una víctima, para que de alguna manera, entendiendo eso, puedas cambiar a dejar de ser una víctima. Entonces, ahora vamos a tratar sobre los 2 pasos que yo creo que son los más fáciles para empezar a dejar de ser una víctima, ¿vale? Esto es súper importante. Son 2 pasos, son muy sencillos, pero creo que son vitales para que dejes de ser una víctima y empieces a tomar el 100% de responsabilidad de todo lo que te pasa. Tengo aquí apuntado 2 cosas, ¿vale? Porque si no luego me pierdo. Ya sabes que este tipo de podcast lo hago totalmente improvisado, pero me tengo que marcar un poquito los puntos porque si no se me olvidan cosas y en otros podcasts me ha pasado, en otros capítulos, que tengo muchas cosas que decir y luego se me olvidan algunas y luego cuando lo acabo me da rabia y bueno, y me hago un pequeño paso a paso, ¿no? Entonces el primer paso para dejar de ser una víctima y empezar a tomar responsabilidad, cómo cambiar eso, se trata sobre el autoconcepto. Es decir, el autoconcepto es cómo yo me veo a mí mismo y cuál es la imagen externa e interna que yo tengo de mí mismo, cómo yo me percibo a mí mismo. Entonces, tanto de forma externa como de forma interna, yo tengo una percepción sobre mí mismo y esta percepción sobre mí mismo hay que cambiarla. ¿Por qué hay que cambiarla? Porque si yo sigo teniendo la misma percepción sobre mí mismo que he tenido siempre y siempre he sido una víctima de las circunstancias o de lo que sea, pues será muy difícil que yo deje de ser una víctima siendo exactamente la misma persona para mí mismo. ¿Se entiende? Entonces, para cambiar el autoconcepto hay 2 maneras o dos caminos, la parte externa y la parte interna. Porque yo puedo cambiar cómo me veo a mí mismo de forma externa y puedo cambiar cómo me veo a mí mismo de forma interna. Es decir, de forma externa estamos hablando de corte de pelo, por ejemplo, el corte de pelo, estar mejor aseado, estar mejor peinado, cambiar mi físico, tener mejor físico, estar mejor vestido, etcétera, ¿vale? Todo lo que se trata de la parte externa, de la parte que es tangible, que se ve, ¿vale? Y después puedo cambiar la parte interna, es decir, cómo yo pienso, mis creencias, cómo yo tomo acciones en base a mis emociones, cambiar mis emociones, cambiar mis hábitos que vienen precedidos de tomar decisiones, de cómo pienso, etcétera, ¿no? Entonces, el primer paso y el más fácil es empezar a cambiar la parte externa. ¿Por qué? Porque en el momento que yo cambio la parte externa y empiezo a ver resultados tangibles, que lo veo, es muy fácil que después de esto yo empiece a cambiar mi autoconcepto de la parte interna. Es decir, será mucho más fácil que yo cambie mi manera de pensar, mi mentalidad, mi estado emocional, etcétera, mis pensamientos, si yo de forma externa me veo mejor. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo te puedes ver mejor? Es muy sencillo. Aséate mejor, en el caso de que puedas hacerlo, vístete mejor, peínate mejor, o peínate o cámbiate el peinado, ve al gimnasio, haz ejercicio, si tienes sobrepeso, pues pierde peso, si eres muy delgado o delgada, pues gana un poco de musculatura de forma física. En resumen, creo que se entiende, es mejorar externamente. El peinado, siempre nos podemos vestir un poquito mejor, un poquito más elegante, siempre podemos peinarnos de una forma mejor, el pelo mejor cortadito, etcétera, etcétera. Y esto hará que de forma inevitable, cuando yo me mire en el espejo,
mi autoconcepto de la parte externa de lo que yo veo cambie. De manera que adquiriré autoconfianza, mejorará la confianza en mí mismo porque me veré mejor, y cuando yo cambio mi confianza puedo empezar a cambiar mis pensamientos, mis creencias, mi estado emocional, porque me veo mejor y ha subido mi confianza. Y a partir de aquí puedo empezar a cambiar poco a poco y con desarrollo personal la parte interna. Puedo cambiar mi autoconcepto de la parte externa y de la parte interna. Y en el punto número 2, que entramos en cómo cambiar la parte interna, empezamos con lo siguiente. Y esto es un punto súper, hiper, mega importante. Y es sobre que debes eliminar totalmente la queja de tu vida. Tienes que eliminar totalmente, 100%, radicalmente la queja de tu vida. Tienes que dejar de quejarte. Tienes que dejar de quejarte, porque no hay nada que influya más en una persona, incluso más que el entorno, que tu entorno de influencia. No hay nada que influya más que las palabras que salen de tu boca. Por eso es tan importante vigilar las palabras que salen de tu boca, y en concreto y en específico la queja, porque en el momento que yo me estoy quejando estoy atrayendo a mi vida más de lo que no me gusta, más de aquello en lo que me estoy enfocando, que en este caso es la queja. Entonces, en el momento que tú te estás quejando, eres una víctima. En el momento que algo externo te está perturbando, te está haciendo sufrir, es porque eres una víctima. Entonces, es tan importante eliminar la queja de tu vida, y muchas veces tan difícil, que bueno, que es vital. ¿Qué es la queja? Es cuando yo pongo el foco en aquello que no me gusta y lo exteriorizo de una forma como todos sabemos. Evidentemente, la típica pregunta de ¿y si no, pero no me estoy quejando, estoy haciendo una descripción de lo que sucede? No. Aunque le cambies el tono y digas estoy harto y hasta los huevos de estar en un atasco, llevo aquí hora y media, eso es una queja, ¿vale? No es una descripción, es una queja, porque te estás enfocando en lo que no te gusta, estás enfocado o enfocada en aquello que quieres cambiar o en aquello que te molesta, etc. Entonces estás siendo una víctima. ¿Por qué? Porque si tú estás en un atasco, seguimos con el ejemplo, si tú estás en un atasco y llevas una hora y media, tú eres 100% responsable de estar ahí. Tú eres 100% responsable de estar parado en un atasco. Eres 100% responsable. Por lo tanto, si asumieras la responsabilidad al 100%, no te estarías quejando. Y la queja es igual a no asumir responsabilidad. Siempre que te descubras a ti mismo, a ti misma, quejándote, para, automáticamente. Si empiezas a entrenar esto, llegará un momento que elimines, como a mí me pasó, elimines 100% la queja de tu vida. Y a veces te descubres sin darte cuenta, porque estamos tan programados por la Matrix en este sentido, a veces te descubrirás a ti mismo, a ti misma, quejándote, y de repente dices, para. Entonces, en el momento, para. Y si estás en un grupito donde abunda la queja y estás quejándote de algo y de repente te descubres y te das cuenta que te estás quejando, para y cambia de tema. Y oye, que no era tan grave como estaba comentando, vamos a cambiar de tema. Y paras y no pasa absolutamente nada. Pero tienes que entrenarte en eliminar la queja total y absolutamente de tu vida. Es tan importante que si las personas lo supieran, pues estarían todas trabajando en ello. Es tan importante, y te aseguro que este pequeño detalle puede cambiar absolutamente todo. Luego hay otro tema sobre la parte interna, y es la siguiente, es el lenguaje. Tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de lenguaje que usamos, porque muchas veces no nos damos cuenta, porque venimos muy programados de toda la vida, venimos súper programados, tenemos un software muy anticuado, y muchas veces decimos palabras que no nos damos cuenta, pero afectan directamente a los resultados, a nuestra manera de actuar y evidentemente en consecuencia a nuestros resultados. Y son palabras como, por ejemplo, cuando vemos un coche que evidencialmente no nos podemos permitir y decimos algo así como no puedo pagarlo, y quizá no puedas pagarlo, pero en vez de utilizar ese tipo de lenguaje, lo que deberías hacer
para que tu mente no se cierre ahí y simplemente se quede ahí la cosa y tu mente muera, porque en el momento que yo digo no puedo, mi mente muere y deja de funcionar. No puedo pagarlo, ya está, ya la has cagado, no puedes. Y si tú te dices a ti mismo, a ti misma que no puedes, te aseguro que no podrás. Pero si en vez de eso cambiamos el lenguaje y lo convertimos en ¿cómo podría pagarlo? Entonces ahí la mente se pone a trabajar, ahí la mente se acciona y empieza a trabajar. Y evidentemente algo que nunca has conseguido y algo que está como muy fuera de tu estándar, no lo vas a conseguir en 2 meses o en un año. Pero si tú realmente lo quieres, que esa sería el motivo de otro podcast, si tú realmente lo quieres, tendríamos que hacernos la pregunta de cómo podría pagarlo, para que de alguna manera pudiéramos desarrollar el cómo poder pagarlo, ¿no? Un ejemplo muy bueno que tengo, una anécdota que tengo sobre esto, recuerdo que yo vivo en Lleida y aquí en Lleida hay un aeropuerto, en Alguaire, en un pueblo que se llama Alguaire. Y recuerdo un día que fui con mi hijo y más personas y tal, no voy a entrar y tal, y había pues una zona que están los aviones, y no hay nadie, en ese aeropuerto no hay nadie, ahí solo hacen clases y demás, ¿no? Y entonces llegué y una de las personas con las que había una puerta cerrada, ¿no? Y entonces fuimos a la cafetería y el de la cafetería le dije, oye, ¿y los aviones dónde están? No, si vais hasta allí, hasta el final, hay una valla y desde la valla no se puede pasar, ojo al detalle, pero a través de la valla podéis ver los aviones, ¿no? Vale. Nos acercamos hasta ahí con el coche, llegamos a la valla y una de las personas con las que yo iba dice, no, si es que no se puede pasar, no se puede, ¿no? Entonces, basta con que me digas que no puedo hacer algo para que lo haga, basta que me digas que no puedo para hacerlo. Y al final había una persona ahí con el capó de un coche abierto y capté su atención y empezamos a hablar, oye, perdona y tal. Y empezamos a hablar, no, que he venido aquí con los niños y tal, y pum, pues en 2 minutos estábamos montándonos en uno de los aviones, el chico súper amable y encantador explicándonos que él era mecánico de aviones, tal, los niños haciéndose fotos encima del avión, dentro del avión, fue espectacular, o sea, ¿y por qué? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque si yo me hubiera creído o si yo hubiera utilizado este lenguaje de no puedo y yo me hubiera dicho a mí mismo, que es muy habitual, oye, es que no se puede, no puedo, no se puede pasar. Y yo esto lo acepto como una realidad, entonces no hubiéramos podido pasar. Pero yo en ningún momento acepté eso como una realidad. Entonces mi mente pensó, ¿cómo podría hacer para conseguir mi objetivo, que en este caso era entrar y que los niños se hicieran fotos en el avión? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y automáticamente, ¡pam!, fluyó todo de tal manera que al final el universo atrajo a mí lo que yo quería. Lo que yo quería era entrar y hacer lo que en teoría no se podía hacer, que era entrar donde los aviones. Bueno, esto es un ejemplo para que entendamos hasta qué punto el no puedo o sí puedo influye tan profundamente en luego los resultados. Porque en el momento que tú te digas no puedo, te aseguro que no podrás. No podrás. Y en el momento que tú te digas, que tú abras la mente a la posibilidad y digas, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría? No pasa nada, quizá no tengas suficiente motivación o suficientes motivos para conseguir eso, quizá no lo quieres realmente. O quizá no lo consigas por el motivo que sea, pero por lo menos no te estás creando un hábito de decirte a ti mismo, a ti misma que no puedes y determinando con ese lenguaje el resultado. Porque en el momento que tú te dices no puedo o no puedo pagarlo o tal, no vas a poder. En el momento que yo abro la mente a la posibilidad, entonces la mente se pone a trabajar. Otro ejemplo, el que hablábamos al principio del podcast sobre la palabra culpa. La palabra culpa, como muchas otras palabras, como por ejemplo trabajo, la palabra culpa tiene una connotación negativa, igual que trabajo, igual que muchas otras palabras. Y yo digo culpa y tiene una connotación negativa, algo se despierta aquí que de forma automática pues es algo negativo, ¿no? Pero si yo cambio la palabra culpa por la palabra responsabilidad, que es exactamente lo mismo, pues
la palabra responsabilidad es algo bonito, es algo positivo. Es como la palabra obstáculo, o mejor dicho, la palabra problema. La palabra problema es una palabra negativa ya de por sí, ¿no? Tiene una connotación muy negativa. Pues yo puedo cambiar la palabra problema por reto, porque al final un problema hay que solucionarlo. Y los retos hay que solucionarlos también, o hay que conseguirlos, o no sé cómo sería, pero bueno, podemos cambiar perfectamente en cualquier situación la palabra problema por la palabra reto. Entonces, si nos acostumbramos y nos habituamos a utilizar siempre el lenguaje adecuado para que nuestro lenguaje al final sea más positivo, y en definitiva que nos ayude a tener mejores resultados, que nos ayude a tener un proceso de pensamiento mejor y más positivo para conseguir mejores resultados, pues oye, no es tan difícil, solo hay que entrenarse y evidentemente tantos años de programación no lo vamos a conseguir en un mes, pero si nos vamos habituando a ello, te puedo asegurar que literalmente cambiarán tu vida. Bueno, llegados a este punto, agradecerte que llegues hasta aquí, me parece increíble, esto dice mucho de ti, la verdad que dice más de ti que de mí, esto significa que estás realmente comprometido o comprometida con tu desarrollo personal, y si te gusta este tipo de podcast, te voy a hacer un regalo, que es lo que te decía al principio del podcast. He creado un sistema de mentorías donde hablo de desarrollo personal, obstáculos de mi día a día, experiencias de los últimos 15 años sobre emprendimiento, ventas, etcétera, etcétera. He creado una mentoría 100% gratuita, 100% gratis, donde a través de correo electrónico cada día puedes recibir una mentoría mía, escrita por mí, de forma diaria en tu bandeja de correo electrónico en los 7 días de la semana. Y es totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram, @alejandro.lopezca, y mandarme un mensaje directo con la palabra mentoría. Te añadiré a la lista de correo para que cada día recibas una mentoría mía totalmente gratuita. No tiene ningún coste, y de alguna manera que puedas seguir aprendiendo, puedas seguir nutriéndote con contenido positivo, desarrollo personal, día a día, experiencias, aprendizajes, etcétera, etcétera, y de alguna manera pues que puedas seguir recibiendo valor, y lo más importante, de forma totalmente gratuita. Espero que te haya gustado este podcast, espero que hayas recibido valor, era mi compromiso, lo he disfrutado muchísimo y nos vemos en el próximo podcast. Chao.